El día de hoy vamos a hablar sobre los transformadores, más en conciso de los transformadores de corriente alterna. Vamos a hablar de tres tipos: sobre la inductancia mutua, transformadores de núcleo de aire y el transformador ideal. Para presentar este tema nos conformamos en un equipo de 4. Ciuneli, Rafael Arturo, Axel Dir y su servidor Rodrigo Alejandre. Así que vamos con los conceptos. Mi tema es la inductancia mutua, la cual es la propiedad de las bobinas o inductores para generar una fuerza electromotriz, una de ellas debido al cambio de corriente de la otra. Es un fenómeno importante en la ingeniería eléctrica y electrónica y tiene muchas aplicaciones diferentes. Antes de hablar sobre la inductancia mutua, es importante repasar algunos conceptos básicos. Por ejemplo, la inductancia es la propiedad en un inductor para generar un FEM en sí mismo debido al cambio de corriente que la atraviesa. La inductancia que se mide en helios. Flujo magnético. El flujo magnético es la cantidad de flujo magnético que atraviesa una superficie. Se mide en Webers, W. Ley de Faraday. La ley de Faraday establece que la FEM inducida en un circuito es proporcional a la rapidez por la que cambia el flujo magnético a través del circuito. La ley de Lenz. La ley de Lenz establece que la dirección de la FEM inducida es tal que se opone a la causa que la produce. ¿Cómo funciona la inductancia mutua? Cuando dos bobinas están acopladas al campo magnético generado por una de ellas, induce una FEM a la otra. La FEM inducida es proporcional a la tasa de cambio de la corriente de la bobina que la genera. Para comprender cómo funciona la inductancia mutua, imaginemos dos bobinas, una bobina primaria y una bobina secundaria. La bobina primaria tiene una corriente que atraviesa el campo magnético generado por la bobina primaria, atraviesa la bobina secundaria. Este campo magnético induce una FEM en la bobina secundaria. La magnitud de la FEM inducida en la bobina secundaria se puede calcular mediante la siguiente fórmula, que le estaré dejando por aquí. B2 es F inducida en la bobina secundaria, voltio, es decir, se representa como V. M es la inductancia mutua entre las dos bobinas en helios, H. DI1 entre DT es la tasa de cambios de la corriente de la bobina primaria en amperios por segundo, A sobre S. La dirección de la fe inducida en la bobina secundaria está determinada por la ley de Lenz. Establece que la dirección de la fe inducida es tal como se pone la tasa de lo que reproduce. En el caso de la inductancia mutua, la corriente que genera la FEM inducida en la bobina secundaria es la corriente que circula por la bobina primaria. Por lo tanto, la FEM inducida en la bobina secundaria tiende a oponerse al cambio de corriente de la bobina primaria. Fórmula de la inductancia mutua, o sea, la magnitud de la inductancia mutua entre las dos bobinas se puede calcular mediante la siguiente fórmula, que igual estaré dejando por aquí. M es la inductancia mutua en helios, H. Mi0 es la permeabilidad magnética del espacio libre. N1 es el número de vueltas en la bobina 1. N2 es el número de vueltas en la bobina 2. L es la longitud de acoplamiento entre las dos bobinas en metros. Y eso sería todo con mi tema. Ahora pasaremos con mi compañera Sionel. Bueno, yo voy a hablar hoy sobre los transformadores con núcleo de aire. Primero, hay que definir qué son los transformadores. Estos son elementos eléctricos cruciales para la distribución y el aprovechamiento doméstico de la energía eléctrica. Los transformadores aumentan o disminuyen la tensión de la corriente alterna, pero teóricamente no cambian su potencia. Ahora vamos a definir algunos de los componentes. Estos son componentes en generales de los transformadores. Como número uno tenemos lo que es el núcleo. Este es el centro del transformador en el cual circula el campo electromagnético, producido por los devanados. Y su función es mantener ese flujo magnético contenido para evitar las pérdidas producidas por la corriente de Foucault. Normalmente están hechos de láminas de metal apiladas, pero según el tipo de transformador puede estar hecho de distintos materiales y con distintas formas, como el acorazado, en columnas y toroidal. Algunos transformadores especiales pueden no tener núcleos, que es los que vamos a ver, que se conocen como transformadores sin núcleo o de núcleo de aire. Otro elemento de estos son las bobinas. Normalmente están compuestas por hilos de cobre enrollados alrededor del núcleo. Son las que producen el cambio de voltaje. El número de vueltas, o sea, las espiras de cada bobina, tienen relación directa con el voltaje. Mientras más espiras, más voltaje. Normalmente todos cuentan con dos bobinas. Una primaria, que también se conoce como devanado primario. Esta es donde entra la corriente. Como secundaria es donde sale la corriente y se conoce como devanado secundario. La cantidad de espiras de la bobina corresponde al voltaje de entrada y la cantidad de espiras de la bobina secundaria corresponde al de salida. Antes ya mencionado. Normalmente los devanados se encuentran enrollados uno encima del otro. Ojo, este es sobre el de mayor tensión. El de mayor tensión se encuentra sobre el de menor tensión para aprovechar el campo magnético y evitar pérdidas.
Como otro elemento que tenemos es el aislante. El aislante se encuentra separando todos los elementos anteriores mencionados, pues cada uno tiene tensión diferente. Ahora voy a dar como un pequeño diccionario sobre algunas de las palabritas, conceptos que estaremos trabajando, que es el devanado. Son embobinados o enrollados en una máquina eléctrica, son el conjunto de los conductores de la misma. Otra palabra que a lo mejor no conozcamos va a ser la histeresis. Es el rezago de la magnificación con respecto a la intensidad del campo magnético. Ahora sí, vamos a continuar con la presentación. Tras de aquí tenemos en esta super presentación a el invitado especial, donde se encuentra en el circuito de radiofrecuencia, también de los sistemas de carga inalámbrica y de las bobinas de Tesla. Por favor, denle un gran aplauso a el señor transformador con núcleo de aire. Muchas gracias por aquella cálida bienvenida. Así es, yo soy el señor transformador con núcleo de aire. Tengo desvenados muertos alrededor de una forma no magnética, generalmente un tubo hueco de algún metal. Mi grado de acoplamiento, o sea, mi inductancia mutua entre los desvenados es menor que de un transformador de núcleo de hierro. Pero tengo otras características. No tengo pérdidas por corrientes parasitarias, histeria, saturación, entre otras. Esto hace que sea un excelente en aplicaciones de alta frecuencia, ¿eh? No cualquiera como... Como los transformadores de núcleo de hierro, esos no son tan buenos para este tipo de conducción. Y continuamos con la exposición. Los transformadores de núcleo de aire se utilizan en frecuencias de radio, cuando las pérdidas de núcleo de aire son demasiado altas. Con frecuencia los transformadores de núcleo de aire están en paralelo con un condensador para sincronizar la resonancia. Los núcleos se pueden encontrar y se pueden enrollar de diferentes formas. Uno de ellos es los transformadores toirales de núcleo de aire también muestran un mayor grado de acoplamiento, particularmente con devanados bifilaterales. Los vanados bifilares se enrollan a partir de un par de cables ligeramente retorcidos. Esto implica una relación de giros de 1 a 1. 3 o 4 cables pueden agruparse para formar 1 a 2 y otras relaciones integrales. Los devanados no tienen que ser bifilares. Esto permite relaciones arbitrarias de giros. Sin embargo, el grado de acoplamiento sufre. Los transformadores de núcleo de aire toirales son raros, excepto para el trabajo de VHF, muy alta frecuencia. Por otro lado, también tenemos otro tipo de enrollamiento. Es el senoidal, con el devanado de celoide con forma interior. Sin el sobrevenado podría coincidir con impedancias desiguales cuando no se requiere aislamiento de corriente continua. Cuando se requiere aislamiento, el sobrevenado se agrega sobre un extremo del devanado principal. Bueno, ahora les voy a mostrar una imagen de cómo se encuentran en los diagramas, que son los manuales y todo eso. Como conclusión, después de ver cómo se encuentran en los diagramas, este es un núcleo sin pérdidas por histeris o corrientes de Foucault, como ya se había mencionado. Sin embargo, la inductancia de dispersión es muy alta, siendo inapropiado para la transmisión de potencia. Por el contrario, tienen un ancho de banda muy alto y se emplean frecuentemente, como ya se ha mencionado, en radiocomunicación de muy alta frecuencia. Y ya, ahora continuamos con el siguiente tema. Hola, mi nombre es Rafael Arturo López Segura y bueno, a mí me tocó explicar lo que es un transformador ideal y bueno, comenzaremos con lo primero, que sería, ¿qué es un transformador ideal? Y bueno, tenemos que un transformador ideal es un dispositivo electromagnético utilizado en teoría de circuitos para transferir energía eléctrica entre dos o más circuitos mediante la inducción electromagnética. Su diseño se basa en ciertas suposiciones y simplificaciones que lo hacen de cierta manera ideal para propósitos teóricos. Aquí hay algunas características y conceptos que agregué que van asociados con un transformador ideal. Con la primera característica, que serían los principios de funcionamiento, que este tiene un transformador ideal que consta de dos bobinas conocidas como devanados, que están acopladas magnéticamente pero eléctricamente aisladas entre sí. Y bueno, cuando una corriente alterna fluye a través de uno de los devanados, crea un campo magnético variable en el núcleo de transformador. Este campo magnético variable induce un voltaje en el otro devanado mediante la ley de Faraday.
de la inducción electromagnética. Bueno, todo esto es de nuestra primera característica. Como segunda tenemos la relación de transformación, que la relación de transformación la representamos con una n, que es la proporción entre el número de espiras o vueltas en el devanado, que sería nuestra entrada, y el devanado secundario, que sería nuestra salida. El primario, entrada; el secundario, salida, que va a ser el de nuestro transformador. Y bueno, matemáticamente tenemos que n, que es nuestra relación de transformación, es igual al voltaje 2 entre el voltaje 1, que esto sería igual a N2 sobre N1, donde V es el voltaje y N serían nuestras número de espiras, o sea, las vueltas que nos va a dar el transformador. Y bueno, como nuestra tercera característica sería la conservación de la potencia. Bueno, ya explicando todos los temas, podemos tener un pequeño resumen. Por ejemplo, la inductancia mutua. Lo podemos definir fácilmente como un inductor afecta a otro cuando está cerca. Podemos imaginar dos bobinas cercanas. Cuando la corriente fluye a través de una, esta crea un campo magnético que afecta a la otra bobina, induciendo así el voltaje a ella. Es como si la bobina comunicara su energía hacia la otra. Es básicamente como si tuviéramos dos caminos, uno A y otro B. Si haces que la electricidad fluya a través del camino A, creará algo así como una ola magnética que afectará al camino B. Es básicamente cuánto afecta el camino A al camino B. Ahora con el núcleo de aire también podemos explicar que no es un transformador común, es a base de aire. ¿Qué es esto que quiere decir? Que es un dispositivo que cambia el voltaje de la corriente alterna sin utilizar un núcleo magnético convencional, como en la mayoría de los casos, que es el hierro. En este caso, este transformador ocupa y utiliza un espacio de aire entre las bobinas, y este crea un campo magnético en el aire, que luego ese voltaje lo induce a la bobina secundaria. Aunque estos transformadores no son muy eficientes, estos pueden ser útiles en situaciones las cuales necesitemos evitar la saturación magnética en el núcleo. También tenemos el transformador ideal, que este es un dispositivo teórico que transfiere energía de manera perfecta. No hay pérdida de energía, ninguna resistencia al flujo de corriente, y la relación entre voltajes y corriente se ajusta sin ningún error. Bueno, y en conclusión, los transformadores son una parte esencial y una maravilla en la ingeniería, ya que lo ocupamos casi para todo. Como en la vida cotidiana, los transformadores son esenciales en la alimentación de nuestros dispositivos eléctricos. Desde cargar nuestros celulares, encender las luces de la casa, de todos los dispositivos inteligentes que te puedas imaginar. Los transformadores ajustan los niveles de voltaje para que la electricidad y la energía sea segura y eficiente utilizada en una variedad de aplicaciones. Sin transformadores, la distribución y el uso de la electricidad serían mucho más complicados y menos eficientes.